Hermosa. Seguimos en el capítulo 2 de la desaparición del universo, ese Gary haciendo sus preguntas y Arten y Pursa pues contestando y ampliándonos muchísimo la visión del curso de milagros respecto de la presencia de Jesús como individuo aquí en el sueño y la mente crística a nivel conciencia elevada. Nos quedamos en la página 76 del libro físico, donde voy a irme un poquito más arriba, donde Arten le explica a este Gary, en la página 75 hasta abajo, donde le dice que él estaba más despierto en el sueño, estamos diciendo que está despierto del sueño. Hace esa como analogía muy hermosa y muy profunda. Arten diciendo, el que estés despierto en el sueño no quiere decir que estés despierto del sueño, ¿ok? Y de ahí explica la diferencia. Y nos quedamos en el último parrafito que dice, lo voy a leer antes de la pregunta de Gary, que dice, J no se opondría a que mejoraras tu vida, pero le preocuparía más el origen de tu guía que la guía misma. Y esto también es hermoso, el origen de tu guía más que la guía misma. Desde el amor, ¿no? Porque conocía los enormes beneficios a largo plazo que podría tener para tu mente ser un seguidor del Espíritu Santo. Palabra fundamental que vamos a subrayar a largo plazo. Otro de los obstáculos o de los contrapiés que me pongo es siempre mañana, rápido, al rato, y aquí dice a largo plazo. El elegir al Espíritu Santo no me va a dar un beneficio en ese mismo instante, aparentemente a nivel sueño. El estar eligiendo al espíritu va a traer un beneficio a largo plazo. El verdadero objetivo no es adornar tu vida. Se trata de despertar de lo que piensas que es tu vida. Esto es hermoso. Hermoso, majestuosas estas fases de Arten. Entonces, estás construyendo tu vida sobre una roca. El mensaje de J no tenía que ver con arreglar el mundo, ¿no? Lo que muchas filosofías de la nueva era nos quieren enseñar, arreglar el mundo, corregir al de al lado, hacer mejor. No, esto no tiene nada que ver con comportamientos. Y dice, cuando tu cuerpo parezca morir, ¿qué harás con lo que crees que es el mundo? En lo que concierne al mundo, puedes adornarlo, pero no puedes llevártelo a ninguna parte, entendiendo la verdad absoluta. Y esto es hermoso. Puedes adornar tu mundo, tu vida, hasta donde quieras. Ahorita un poquito lo que platicaba con Karen. Los premios, las medallas, los títulos, los reconocimientos. Atáscate de eso. Pero lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente te hace, no tiene nada que ver con esos elementos mundanos. Ahí nos quedamos la clase pasada, mis niñas. Para empezar con la pregunta de Gary, que dice, ¿no se expresan estas mismas ideas en alguno de los evangelios que fueron rechazados por la iglesia? Y Pursa le contesta, decir que fueron rechazados es ponerlo entre algodones. En muchos casos, ojo, la iglesia destruyó los evangelios para que nunca volvieran a ser leídos. Actualmente la gente pasa por alto que la conversión del cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano por parte de Constantino, que implicaba por ley todas las demás religiones e ideas espirituales, diciendo que eran ilegales. Contundente, ¿eh? O sea, contundente. De modo que si tus creencias no formaban parte de estas doctrinas en rápido desarrollo de la nueva iglesia, de repente, de la noche a la mañana, eras un hereje, lo que por supuesto constituía un delito que podía ser castigado con la muerte.
Era como si vuestro Congreso aprobara repentinamente una ley que dijera que todas las creencias religiosas que no están exactamente en línea con las doctrinas de la coalición cristiana quedan prohibidas y cualquier desacuerdo por tu parte es un delito equiparable al asesinato. Y Gary le dice, de modo que el emperador Constantino no era más tolerante que aquellos que habían perseguido a los cristianos antes que él. Constantino era un soldado, dice Pursa, un político y un asesino. Prácticamente no hacía nada que no estuviera calculado para aumentar su poder. Se dio cuenta de que el cristianismo ya se estaba convirtiendo en la religión más popular del Imperio Romano y simplemente sacó el máximo partido de ello para sus propios fines. Es impensable que alguien que no deja de matar a otro tenga algún tipo de experiencia religiosa seria. Y le pregunta a Gary, ¿no hay quien cree que las guerras santas están justificadas? Guerra santa, dice Arten, otro oxímoron donde los haya. Hasta Edgar Cayce dijo que a veces las guerras son necesarias, dice Gary. Arten le contesta, hay una enorme diferencia entre santa y necesaria. Edgar era un hombre excelente y capacitado, pero él mismo sería el primero en decirte que no era J. J se reía de la idea de espiritualizar la violencia, del mismo modo que se reía del mundo. Exactamente, es lo mismo, es la misma analogía. Cuando tú crees lo que sea, mis niñas, aquí el ejemplo es guerra, pero cuando tú crees que algo del mundo es necesario, es espiritualizarlo. No importa si es una guerra o es un abrazo. De acuerdo, dice Gary. Entonces, volviendo a nuestro sobrevalorado amigo Constantino y algunas de las primeras acciones de la Iglesia, ¿estás diciendo que algunos de los evangelios y de las ideas alternativas respecto a J fueron barridos del mapa? Sí, le contesta Pursa. Y eso exige que observemos los datos que pasan por ser históricos. Tal vez pienses que estamos haciendo una revisión histórica, pero lo que no comprendes es que todo, fíjense cómo está escrito, todo es historia revisada. Tanto si se trata de historia religiosa como natural o política. Lo cierto es que vosotros no sabéis cuál es vuestra historia. La historia o her story, y aquí abajo dice historia en inglés, se dice history. Estoy leyendo la referencia de hasta abajo. Las tres primeras letras de la palabra coinciden con el pronombre posesivo his, de él. Las feministas norteamericanas han ofrecido la alternativa de sustituir el su de él por su de ella en inglés, de modo que la palabra history se reescribe como her story. ¡Wow! Gran dato, no lo conocía. Pero bueno, la historia, repito, o her story, para tus amigas feministas, es un relato escrito por quien gana las guerras. Claro. Si los poderes del eje hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, hoy estarías leyendo que Hitler, Mussolini y Toho fueron unos grandes hombres y solo hablarían del Holocausto y del asalto a Nanking, unos pocos rebeldes dispuestos a jugarse la vida. Por fortuna para ti, los aliados ganaron la guerra y eres libre de estudiar espiritualidad en lugar de fascismo. La gente no siempre ha tenido la suerte de poder creer lo que quería. Después de la crucifixión, mi ministerio tuvo lugar principalmente en Siria. Yo estuve ahí 14 años antes que Pablo
Y también realicé largos viajes a Egipto, Arabia, Persia e incluso a la India. Mi testimonio de J fue muy directo y estuvo completamente basado en lo que le había oído decir, tanto en público como en privado. En aquellos días no contábamos adornadas historias sobre él. Los primeros evangelios, como los míos, fueron llamados evangelios de los dichos, porque simplemente eran listas de enseñanzas dadas por J que habían sido transcritas para poder recordarlas. Las novelas que después se convirtieron en evangelios fueron escritas con posterioridad, entre 20 y 70 años después de las cartas de Pablo, aunque sus cartas aparecen en la Biblia posteriormente. Como yo solo citaba lo que J había dicho en público y en privado, mis comunicaciones, incluyendo mi evangelio, tenían un tono más intelectual. No obstante, muchos de los dichos de mi evangelio eran bastante más significativos en la cultura del Oriente Medio de aquel tiempo que en la cultura occidental actual. De modo que solo explicaré unos pocos de entre los que considero más relevantes para ti. Siendo el norteamericano provinciano que eres, le dice, le dicen a Gary, es posible que te cueste creer esto, pero en aquellos tiempos la gente del mundo árabe estaba más avanzada en muchos sentidos que los europeos o que el Imperio Romano Occidental. Por tu herencia cultural, crees que Europa era la cumbre y consumación de todos los logros intelectuales. Sin embargo, en Oriente Medio, la ciudad de Petra hacía que la mayor parte de Europa pareciera un barrio marginal. Las pirámides de Egipto no se parecían en nada a su aspecto actual. Estaban completamente recubiertas de preciosas piedras calizas, delicadamente pulidas, que podían verse brillar a través del desierto a más de 150 kilómetros de distancia. La Biblioteca de Alejandría, en Egipto, guardaba más de 1 millón de documentos que contenían la suma de la inteligencia y de la historia conocida de la raza humana hasta aquel tiempo. Hasta que fue saqueada parcialmente por los romanos tras su invasión y después sometida a un descuido increíble, pillaje y algunos incendios posteriores. No digo todo esto para hacer la ilusión real o para describir sueños nocturnos en tono lírico. Lo digo para mostrarte lo sesgada que es tu visión de la historia. Pasas por alto los tiempos oscuros y piensas que Europa y la religión que ha llegado a ser conocida como cristianismo eran de algún modo superiores al resto del mundo. Sin embargo, los europeos eran los más bárbaros de todos, tanto si pertenecían a una tribu del norte como a una tribu romana o a una de las tribus cristianas posteriores, como sus numerosas acciones violentas probarían con claridad. Por desgracia, su interpretación de nuestro hermano J no fue mejor que la mayoría de sus otras empresas. Sí, finalmente Europa vivió un periodo floreciente, mientras otras áreas decaían o se quedaban atrás. Pero la religión cristiana había sido desarrollada casi completamente antes que eso. Y de hecho, actuó como una fuerza contra el Renacimiento, del mismo modo que se oponía activamente a cualquier cosa que no encajara en los estrechos confines de su innoble teología. Y le dice Gary, ¿no estás siendo muy generoso con la cristiandad? La mayoría de los cristianos que conozco son buena gente. No estás siendo, le dice como una aseveración Gary a Pursa. No estás siendo muy generoso con la cristiandad. La mayoría de los cristianos que conozco son buena gente. Y Arten le contesta, no estamos diciendo que no haya cosas buenas en la cristiandad.
o que la gente cristiana no sea a veces la sal de la tierra, pero su religión, ojo, atención mis niñas, es una bolsa en la que hay una mezcla de todo, porque el mundo, que es una proyección de la mente que lo hizo, es una mezcolanza. La mente, para curarse, necesita algo que no sea una mezcolanza. En cualquier caso, no tengas tan pocas luces como para suponer que sabes de historia, porque solo eres consciente de una fracción muy pequeña y aparte distorsionada de él. Mira la historia natural. Existen pruebas sólidas y científicas de que los seres humanos han existido sobre la Tierra desde hace mucho más tiempo de lo que la mayoría de vuestros científicos se atreven a decir en público, porque creen que eso arruinaría sus carreras. Si no encajan en los modelos científicos aceptados, su trabajo no obtiene financiación y sin dinero no hay nada que hacer. No esperes que los gobiernos o los gigantes intelectuales de tu tiempo, patrocinados por grandes corporaciones, te informen de ello muy pronto. Pero lo cierto es que los seres humanos han construido y destruido muchas civilizaciones con un alto grado de desarrollo tecnológico sobre el planeta. Y aquí me viene a la cabeza una historia cuando tuve la fortuna de ir a Perú hace como 4 o 5 años, fui obviamente a Machu Picchu, que era una de las partes. Nos platicaba el guía, creo que la reina Isabel quitó de ahí, no sé si alguien se sepa la historia, un obelisco porque quería aterrizar su helicóptero ahí arriba de Machu Picchu, que obviamente es la única manera que puedas llegar si no es caminando. Y entonces mandaron a quitar un obelisco para que la señora se aterrizara en su helicóptero. Y es a lo que ahorita está diciendo aquí Arte. Han destruido muchísimas civilizaciones con un alto grado de desarrollo tecnológico sobre el planeta. Y una de ellas, por supuesto, Machu Picchu. Afortunadamente, cuando los españoles llegan, como Machu Picchu está altísimo, está casi más de 4.000 sobre el nivel del mar. Los españoles nunca lo encontraron, afortunadamente, porque si no, no quiero pensar lo que hubieran hecho. Parte de lo que hizo esta señora. Bueno, no tal margen. Sigo. Esta pauta de construir y destruir civilizaciones se ha repetido muchas veces y no sabes nada de ella. Lo que denomináis la Atlántida solo es un ejemplo y la misma pauta sigue repitiéndose mientras hablamos. ¡Wow! Gandhi, el Mahatma o el Gran Alma advirtió que hay algo más en la vida que conseguir acelerarla. ¡Qué hermoso! Hay algo más en la vida que conseguir acelerarla. Pero el mundo ha aprendido muy poco, aunque piensa que ha aprendido mucho. Y Gary le dice, algo de lo que has dicho me recuerda que un grupo de eruditos bíblicos sobre los que leí habían llegado a la conclusión de que J probablemente solo dijo como un 20% de lo que se le atribuye en el Nuevo Testamento. Sí, dice Pursa, en realidad el porcentaje es aún menor. Y algunas de las cosas que piensas que dijo y no dijo están mal. Sin embargo, no hemos venido aquí para hacer una contribución a la erudición bíblica, que a pesar de sus aportaciones positivas, es una ciencia defectuosa. ¿En qué sentido es defectuosa? Pregunta Gary. Uno de sus aspectos es que cuantas más fuentes ofrezca una misma cita, más credibilidad se le otorga. Sin embargo, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas copiaron de documentos anteriores. Y Mateo y Lucas también copiaron de una fuente común, así como del Evangelio de Marcos, que, aunque fue escrito antes que los otros tres evangelios convencionales,
Aparece en la Biblia en segundo lugar. Esto se debe a que querían empezar el Nuevo Testamento con ese asunto innecesario del árbol familiar. Y Mateo trató de hacer un seguimiento de J hasta el rey David, con el fin de que se cumpliera una profecía, a pesar de que el presunto nacimiento de una virgen lo anularía todo en cualquier caso. Por cierto, la antigua escritura original solo decía, refiriéndose al Mesías, que, entrecomillado, una mujer joven le dará a luz. Nunca dijo que una virgen tuviera que dar a luz. Eso se cocinó más adelante basándose en historias similares de otras antiguas religiones. Híjole, qué fuerte. Esto ve y díselo a un guadalupano y no te quiero yo decir. Y Gary contesta, a la gente le encantan las profecías. Puedes estar seguro de ello, dice Arte. Prácticamente toda la religión cristiana se tomó prestada de historias y escrituras anteriores, incluyendo, aunque sin limitarse a ellos, algunos de los viejos pergaminos del Mar Muerto que no sobrevivieron. Sí, aparte se imaginan qué cantidad de información está perdida, se perdió para siempre. A propósito, antes no hemos sido demasiado halagadores con los esenios, pero tenían un gran talento para escribir y preservar las escrituras, a lo que se dedicaban fervorosamente. ¿No te estarás ablandando con la gente?, le pregunta Gary. La gente no es buena ni mala, dice Arten, ya lo verás. El punto que hemos empezado a establecer respecto a las reglas de los eruditos bíblicos es este. Si los escritores de los evangelios se copiaron unos a otros, algo que no era raro en aquel tiempo, y los eruditos de hoy dan credibilidad a historias y dichos basándose en el número de documentos originales en los que se encuentran, eso significa que sus descubrimientos a veces serán erróneos, especialmente si la fuente de la que se copió era incorrecta para empezar, o si la versión original fue cambiada por el copista y después se perdió y se destruyó. Claro, ¿a qué fuente me voy a corroborar la información? De modo, dice Gary, que copiar algo no hace que sea verdad y que algo no fuera muy copiado no implica que fuera falso. Sí, dice Arten, un alumno excepcional. Ahora haré una profecía. Wow. Vas a escribir un libro sobre esto que le contará a la gente lo que te hemos dicho. Un libro, dice Gary, me cuesta hasta escribir un cheque. Te dará la oportunidad, dice Arten, de utilizar tu memoria privilegiada y las notas que estás tomando. Y Gary, no pienso que la gente me crea si les digo que os habéis aparecido a mí de este modo. En realidad, dice Arten, algunos lo creerán y otros no. Pero a ver qué te parece lo que te voy a decir. Tengo una sugerencia que te ayudará a ponerte en marcha y a sentirte muy en paz. ¿Qué pasaría si no trataras de convencer a nadie de nada? Empieza a escribirlo como si fuera una historia, como si te la hubieras inventado. Después dile a la gente que te la has inventado. Todo es inventado. Esa es la cuestión, hermano mío. No sé, dice Gary, probablemente no podría poner bien los signos de puntuación. ¿Qué importa? Dice Arten, siempre que la gente pueda entender la mayor parte de ello. No te preocupes por los detalles. Simplemente escribe lo que te hemos dicho. Lo importante es el mensaje, no la forma de hacerlo llegar. Lo que falles en puntuación, lo compensarás con substancia y consistencia. Además, es posible que te sorprendas. Pídele al Espíritu Santo que te ayude.
y te irá muy bien. Y Gary le pregunta, ¿no contradice esto lo que me dijiste antes? De que no tengo que decirle nada a nadie si no quiero y de que no me vais a hablar sobre el futuro. No, dice Pursa, no te vamos a decir gran cosa sobre el futuro. Y no tienes que escribir nada si no quieres. No tendrás que aparecer en público si no te sientes cómodo. No te gusta hablar en público, ¿verdad? Preferiría, dice Gary, meterme cristales rotos por el culo. No creo que eso sea necesario, le dice Pursa. La cuestión es que eres libre de hacer lo que elijas. Pero sería acertado, ojo, que no lo hicieras solo. Cuando tengas tiempo de preguntarles, deja que Jota o el Espíritu Santo tomen las decisiones por ti. Tenemos cierta ventaja al hablar de esto, porque todo lo que va a pasar, repito y subrayamos, porque todo lo que va a pasar ya ha pasado. No es que te estemos dando una tarea especial, simplemente te estamos contando lo que ya ha ocurrido. Más adelante abordaremos este tema. Me siento, dice Gary, un poco incómodo por no hablarle a Karen, su esposa, de esto. ¿Podría ella verlos si estuviera aquí? Claro, dice Pursa, los cuerpos que proyectamos son tan densos como el tuyo, aunque nuestros cerebros no lo son. Es broma. Pero cualquiera podría vernos tal como te ve a ti. Sin embargo, podrías hacerle un favor a Karen no hablándole de nosotros durante algún tiempo. ¿Cómo es eso? Dice Gary. Si le hablas de nosotros, ahora y te cree, y lo haría, eso alteraría su vida y provocaría una serie de acontecimientos que ella no necesita. Será mejor que se lo cuentes más adelante cuando nuestras apariciones hayan terminado. De momento solo queremos implicarte a ti. ¿Podría tomar fotos y grabar vuestras voces? Le pregunta Gary. Podrías, dice Arten, pero te daré 3 razones para no hacerlo. En primer lugar, sentirías la tentación de probarle a la gente que nos hemos aparecido ante ti. Traten de captar el mensaje subyacente implícito que hay en esto, mis niñas. Pónganse ustedes en alguna situación de su vida. Sentirías la tentación de probarle a la gente que nos hemos aparecido ante ti. Fe ciega. Sin embargo, cualquier actor podría haber representado nuestro papel e imitado nuestras voces. De modo que en realidad, eso que quieres hacer no probaría nada. En segundo lugar, esto no tiene que ver con convencer a nadie de que tienes razón. Tiene que ver con compartir ideas, ojo, que ayuden a la gente a avanzar en su camino. En tercer lugar, utilizar nuestra apariencia para provocar que alguien crea en nosotros no estaría alineado con lo que enseñamos. Queremos enseñar de un modo que induzca la clase de aplicación práctica que conduce a la experiencia revelatoria. Esto es lo que fortalece las creencias de una manera genuina. La fe ciega, mis niñas. Dice la Biblia, hasta no ver, no creer. Aquí es al revés. Y Gary pregunta, ¿y qué pasa si la gente rechaza lo que tenéis que decir? O si solo lo emplean algún tiempo y después lo dejan y pasan a otra cosa. Esas son respuestas probables, le dice Arten, pero algunas personas seguirán en ello y lo aprovecharán al máximo. Como hemos dicho, no te preocupes por los detalles. Ninguna enseñanza se echa a perder nunca. Cualquier cosa que aprendas o que aprendes se queda en tu mente para siempre. No puedes perderlo. Aunque no seas consciente de ello, sigue estando ahí. Por eso,
No debería preocuparte demasiado pensar que no llegarás al cielo en esta vida concreta. El aprendizaje no es lineal. Y además de todo, y además de que todo se queda en la mente, puedes estar seguro de que no son el cuerpo ni el cerebro los que toman decisiones aparentemente lineales sobre la reencarnación. No son el cuerpo, estoy repitiendo, mis niñas, no son el cuerpo ni el cerebro los que toman decisiones aparentemente lineales sobre la reencarnación. Esa decisión la toma tu mente a un nivel completamente diferente, dependiendo de si has hecho o no lo que tenías que hacer para ayudar al Espíritu Santo a sanar tu culpabilidad inconsciente. Recuerda. Como hemos dicho, independientemente de lo que parezca ocurrir, tu mente retiene toda la información. Genial, dice Gary, de modo que ninguno somos tan tontos como parecemos. Eso es cierto, le dice Arte. Toda ignorancia en realidad es represión, que existe para producir un efecto particular, por una razón específica. Ya entraremos en esto. Vaya, dice Gary, sabéis, es divertido, pero muchas de las cosas que me dicen me parecen verdaderas, aunque algunas de ellas no las he oído antes. Eso se debe, le dice Arten, a que durante muchas de tus vidas pasadas no has sido ajeno a la instrucción teosófica, sí. A lo largo de los últimos años, has visto varias imágenes del aspecto que tenías en vidas pasadas. Ojo, atención, mis niñas. Repito, a lo largo de los últimos años, has visto varias imágenes del aspecto que tenías en vidas pasadas. Posees el don de ver imágenes místicas. Parte de la razón por la que has tenido tantas experiencias espirituales en esta vida y por la que incorporas muchas de estas ideas como pez en el agua, es porque tus vidas de aprendizaje siguen estando dentro de ti. Y le pregunta a Gary, ¿podrías hacer un breve repaso? Muy breve, le dice Arte. Recuerda, nada de esto te convierte en único ni en especial. Al final, casi todo el mundo acaba estudiando las mismas cosas. En una ocasión, tuviste la suerte de ser un seguidor entusiasta del gran cabalista Moisés Cordovero. Su famosa fórmula, Dios es toda la realidad, pero no toda la realidad es Dios, exponía un punto muy importante y también establecía una distinción vital entre el misticismo cabalista y el panteísmo. En otra parada de la rueda del tiempo, fuiste un sufí musulmán. Eso es muy divertido, dice Gary. Los judíos y los árabes a menudo se han odiado entre sí y, sin embargo, en distintas vidas, unos son los otros. Un buen punto, le dice Arten. Incluso a nivel de la forma, los árabes y los judíos, como los serbios y los musulmanes, son básicamente iguales, lo que demuestra hasta qué extremos llega la gente para ser diferente. Esto se cumple en la mayoría de la gente. Ah, esto está maravilloso. Simplemente algunos ejemplos parecen ser más extremos. Hoy en día es habitual que los judíos, los negros y los nativos americanos se sientan víctimas del pasado, pero a muchos de ellos les chocaría saber que sometieron a otros en sus vidas anteriores. Por la misma razón, hay muchas víctimas de abusos infantiles
que se convierten, ojo, en abusadores en el mismo ciclo de vida. Así, la danza dual entre víctima y verdugo sigue adelante, permitiendo que todo el mundo en un momento u otro se ponga la túnica ensangrentada del juicio justo. Como sufí musulmán, cultivaste dentro de ti el pensamiento de unidad o monismo y progresaste en la experimentación de cada cosa separada, como un velo ilusorio que recubre la verdad eterna. Reconociste la realidad de Dios y la falta de importancia de la materia, y este es uno de los versos del Corán que más te gustaban. Todas las cosas creadas perecen. Todas las cosas creadas perecen, y ahí permanece el rostro de tu Señor, en toda su majestad y gracia. También te diste cuenta de que una parte esencial de cada ilusión sería el cambio, o como aprendiste a llamarlo en una vida budista, la impermanencia, que era irreal, en oposición al objetivo de la clara luz. Todos estos aprendizajes han estado muy bien complementados por algo que estudiaste en otra vida, las enseñanzas de Platón, que habló y escribió sobre la idea perfecta que está detrás de todas las cosas imperfectas de este mundo. Él lo llamaba lo bueno y lo describió como una realidad eterna, el reino al que no le afectan las vicisitudes del cambio y la decadencia. 6 siglos después, otro de tus maestros, el neoplatónico llamado Plotino, tomó prestado y amplió el postulado platónico de que lo bueno es uno y trató de definirlo como el origen último de todas las cosas del mundo. Sin embargo, como casi todos los demás grandes filósofos de la historia, con la excepción de J, ni Platón ni ninguno de sus sucesores comprendió el origen del mundo, ni lo que es más importante, su porqué. Y le pregunta a Gary, de modo que Plotino, el popular discípulo de Platón, posiblemente plagió los postulados platónicos. Otro desacato como este y serás castigado, le dice Arte. A estas alturas ya te das cuenta de cuándo te tomo el pelo, ¿cierto? De todos modos, a Platón le hubiera gustado Plotino. Y queremos resaltar que todas estas vías duraron toda la vida. Nuestras simplificaciones solo tienen el objetivo de indicarte que pasaste vidas enteras dedicado a dichas vías. La idea de una realidad sin cambio no es insignificante. Para ver por qué, observemos la noción del yin-yang, que exploraste durante varias encarnaciones taoístas y budistas en el lejano oriente. Vaya, sí que he dado vueltas, dice Gary. Todo el mundo acaba dándolas, le contesta Arten. Pero en realidad todo pasó a la vez. Aquí viene, todo pasó a la vez. Como Einstein dijo o indicó, pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente. Ese Einstein era un tipo muy listo, le dice Gary. Sí, pero aún le quedaba por aprender que en realidad nunca sucedió nada en absoluto. O sea, aparte de que el pasado, presente y futuro están sucediendo en el mismo momento, nada realmente sucedió. Ya verás, cuando nos vayamos de aquí, esta noche, tendrás la sensación de que hemos estado un par de horas, pero en tu reloj solo habrán pasado 20 minutos. Nota. En ese punto miré mi reloj y vi que, aunque Pursa y Arten habían estado hablando conmigo lo que parecía haber sido más de una hora, solo habían transcurrido 11 minutos.
Tienes que estar bromeando, le dice Gary. Las manecillas de mi reloj siguen funcionando normalmente, pero aquí está pasando algo muy raro. No te preocupes, le dice Arten. Sabíamos que esta sería la más larga de nuestras conversaciones. De modo que decidimos jugar un poco con el tiempo, en lugar de tenerte levantado hasta muy tarde. Sabemos que necesitas dormir bien porque tienes trabajo que hacer por la mañana. El tiempo puede ser alterado porque, aunque según tu experiencia eres lineal, en realidad eres un ser no lineal. Generalmente no hacemos estos juegos, pero también nos divertiremos contigo en otra ocasión jugando con el espacio. No con el espacio exterior, simplemente con el espacio. No eres un ser espacial, sino un ser no espacial. O como dirían los físicos, estás teniendo una experiencia local, pero en realidad eres no local. Hemos dicho que íbamos a hablar del yin y del yang. Y aquí volvemos a encontrarnos con el mismo tipo de situación existente en todas las demás filosofías y espiritualidades famosas de este mundo. La idea original detrás del yin, que es el chi o energía pasiva, y el yang, que es la energía activa, es que ambas vienen del Tao, que es absoluta quietud. Pero como el Tao no puede percibirse, decide dividirse en dos y manifestarse eternamente, dando lugar a la interacción siempre cambiante y aparentemente infinita de las fuerzas equilibrantes. A propósito, esta es una descripción muy burda. No voy a entrar en el desarrollo del taoísmo, que fue un proceso extremadamente largo. ¿Pero te resulta familiar la idea general? Sí, le dice Gary, de modo que las ideas nueva era en realidad son muy antiguas e incluso Platón debía algo a los maestros que le habían precedido. Las ideas nueva era en realidad son muy antiguas, dice Gary. A todos nos pasa, le contesta Arten. La idea de el uno no fue completamente original, pero aún así, Platón fue un gran filósofo. Incluso J, aunque estaba mucho más avanzado, admiraba la historia de la caverna de Platón. Me acuerdo de ella, dice Gary, mi madre solía leérmela cuando era niño. Recuerdo que me daba miedo. ¿Por qué crees que tu madre haría eso sabiendo que no podrías entenderla demasiado bien? Le pregunta Arte. Porque quería abrirme un poco la mente y hacerme ver que había otras ideas a mi disposición, además de la basura que la sociedad me echaría encima. Absolutamente, le contesta Arten. Era una madre exquisita y hablaremos sobre esa historia dentro de poco. Como decíamos, la idea que está detrás del yin y del yang no es muy diferente de otras muchas filosofías. Por desgracia, también contiene los mismos errores básicos que las demás. Yin y Yang interactúan eternamente y encontrarás algo de Yin en todo Yang y algo de Yang en todo Yin. Y entre tanto, aquello a lo que el mundo se refiere ridículamente con el nombre de vida, sigue adelante ad nauseam. Como, bueno, como voy a investigar esa palabra, pero creo que es a pesar de todo. Pero la filosofía nunca se molesta en considerar la falta de sabiduría que hay en todo esto, excepto para asumir que la conciencia, ojo, el chi y la percepción son bienes muy valiosos. Para cuando acabemos, tendrás una idea de lo que son en realidad. Y también habrás recibido, ojo, tu primera impresión general sobre cómo darle la vuelta a la tortilla, que es lo que entendemos como invertir la percepción. Lo que debes recordar ahora
es que por sus experiencias espirituales, la mayoría de los inventores de estas ideas tenían la sensación de que el uno, ojo, con mayúscula, es inmutable y eterno. Y en este punto fueron muy precisos. Otro de los puntos en que muchos de ellos tenían razón es que todo lo que no es el uno es ilusorio. Hasta el juicio más básico, etiquetando algo como bueno o malo, sería diferenciar entre cosas que en realidad son lo mismo debido a su irrealidad. Este está puro curso de milagros. ¿Qué importa si es bueno y malo? No existe. ¿Qué más da? Por lo tanto, en verdad, ningún juicio es válido. De modo, dice Gary, que este es el mismo tipo de ausencia de juicio que describe el Bhagavad Gita al decir cuando el sufrimiento y la alegría son iguales. Sí, le dice Arten, has hablado como el inteligente hindú que también has sido. Como hindú sagaz, la política no te servía para nada, solo te interesaba aprender a usarla para reconocer la ilusión. Pero el reconocimiento de la ilusión solo es parte, ojo mis niñas, mucha atención, repito, pero el reconocimiento de la ilusión solo es parte del proceso de perdón enseñado por J, no la totalidad de él. Claro. De hecho, es la primera parte del proceso, el reconocimiento. El resto está de camino. Antes de que te des cuenta, serás uno con el J subterráneo. ¿Te importaría explicar eso? Le dice Gary. Bueno, dice Arten, yo amé a J. Él era como una luz que guiaba a los niños de vuelta a su verdadero hogar en el cielo. En una ocasión, estando con él, dije algo en lo que expresaba perdón y él manifestó que era ahora uno con el J subterráneo. Continuó diciendo que eso simplemente significaba que estaba empezando a pensar como él y a veces al mismo tiempo que él. Solo entonces, dijo J, podría él entrar más adentro en mi mente y estar aún más cerca de mí, porque yo estaba empezando a ver como él, a pensar con la misma actitud interna, y eso es la verdadera visión espiritual. Como ya dijimos, no tiene nada que ver con los ojos del cuerpo. Aunque hay símbolos, atención, de esa o de esta actitud interna que a veces pueden ser vistos con los ojos corporales. A veces, de repente, puede ser. Resaltemos algo. Las personas en general no deben sentirse mal ni desairadas por no ver tales símbolos. No son necesarios. Algunos, como tú, tienen el don de verlos, pero otros tienen dones en otras áreas. El efecto aparente es superfluo. Lo que verdaderamente nos interesa es la causa. Lo que sucede en el mundo irrelevante, las formas irrelevantes, los cuerpos irrelevantes. Por supuesto, J estaba tan completamente identificado con el Espíritu Santo que se refería a que tanto él como yo estábamos pensando como el Espíritu Santo. No se refería a su cuerpo. Si alguien no se siente muy cómodo con J, siempre puede pensar en el Espíritu Santo. Porque es como el canal, ¿no? La manera. A veces pensar en Jesucristo, en Jesús, en Cristo, se incomoda porque nos sentimos muy poca cosa. Entonces, el
El sabernos a su nivel, lejos de ayudarnos en algunos casos, nos puede generar demasiada incomodidad. Entonces, de ahí la gran sabiduría, ¿no? Te entrego un regalo que te ayudará a recordar lo que eres, el Espíritu Santo. Y aquí es lo que están comentando. Repito, si alguien no se siente muy cómodo con J, siempre puede pensar en el Espíritu Santo. Como crees que eres un cuerpo o una alma concreta, claro, te resulta útil pensar en alguien concreto en lugar de abstracto para ayudarte y guiarte más allá de todos los símbolos. Bueno, a mí en ese aspecto, por ejemplo, pensar en Jesús como hombre me ayuda muchísimo porque es estar al mismo nivel. Y le pregunta a Gary, ¿no bastaría con pensar en Krishna o en Gautama Buda o en Zoroastro o cualquier otro del resto de la banda? Sí, le dice Artem, pero entonces no estarías estudiando a Jota. ¿Crees que todo es lo mismo, pero para el ojo entrenado hay distinciones importantes que crean toda la diferencia del mundo? No tenemos intención de enunciar nada más. Al final, todo el mundo acabará en el mismo objetivo. Esto es muy alentador, mis niñas. Todo el mundo acabará en el mismo objetivo y de hecho ya lo han hecho. Este es un tramo para el que todavía no estás del todo preparado. Simplemente recuerda que si decides trabajar con J, puedes estar seguro de que él te ayudará. Uno o dos dichos del Evangelio de Pursa ilustrarán esto. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas. Voy a apuntar porque si no, luego no sé. ¿Preguntas, mis niñas? ¿Dudas? ¿Qué martes es el que sigue? Ya es marzo, ¿verdad? El próximo martes. 4 de marzo. Gracias, Ujú. Mary, qué hermosa. 4 de marzo. Se acabó el segundo mes del año. Bueno, ahí le vamos a dejar para empezar el próximo martes 4, para que toda esta información que acabamos de leer está, está muy buena. Siempre, ay, siempre confrontando nuestras creencias, lo que pensamos, lo que hemos creído como verdad. Aquí lo estamos viendo que no era tal y como habíamos pensado. Repasen, mis niñas, vuelvan a ver el video, vuelvan a leer esta parte del libro si les gustó. Y cualquier cosa, ya saben, mis niñas hermosas, estoy en el chat, las veo de hoy en 8. Hagan una excelente semanita. Les mando muchos besos, mis niñas. Muchas gracias. Coman rico. Bye, bye. Bye, mis niñas. Gracias, bye. Bye, Mary.